Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. En este video vamos a ver lo que son los ácidos, bases, qué es un pH y cómo vamos a calcular ese pH. Algunas características que nos permiten identificar a los ácidos y las bases son que los ácidos tienen sabor agrio, las bases son amargas, los ácidos tienen un tacto que pueden producir ardor y quemar la piel. Las bases se sienten como si fueran jabón, son jabonosas. Algunas veces los ácidos se pueden presentar de forma grasienta y las bases son untuosas. Los ácidos, cuando se entran en contacto con un papel tornasol, cambian de azul a rojo y las bases, al contrario, cambian de rojo a azul. Al igual que al utilizar un indicador que se llama azul de bromotimol, este se encuentra azul y va a cambiar a amarillo, y para las bases cambia de amarillo a azul. El rango que se utiliza para un pH, o que decimos que una sustancia es ácida, es de 0 a 6.9. Cuando estamos en 7 hablamos de una sustancia neutra, y a partir de 7.1 a 14 estamos hablando de sustancias básicas. Los ácidos reaccionan con metales, con algunos, y liberan hidrógeno gaseoso. Las bases generan sólidos insolubles. Ambas sustancias conducen electricidad, son electrolitos. Los ácidos neutralizan a los hidróxidos metálicos y las bases a los ácidos. Hay tres teorías que tratan de definir lo que son los ácidos y son las bases. Esas teorías son la de Arrhenius, Bronsted-Lowry y Lewis. Arrhenius dice que los ácidos son sustancias que liberan iones de hidrógeno en solución acuosa, y las bases son sustancias que liberan iones hidroxilos en solución acuosa. La teoría de Bronsted-Lowry dice que los ácidos son sustancias capaces de ceder protones y las bases son sustancias de aceptar protones. Y Lewis dice que los ácidos son sustancias que aceptan un par de electrones y las bases son sustancias que pueden ceder un par de electrones. ¿Qué es el pH? El pH es una abreviatura de potencial de hidrógeno. Es un parámetro muy usado en química para medir el grado de acidez y alcalinidad de las sustancias. El pH de una solución se define como el negativo del logaritmo de concentración molar de los iones hidrógenos o protones y de iones hidróneo. Matemáticamente se expresa como pH menos logaritmo concentración, esos corchetes significan concentración de protones. Para calcular el pH va a ser igual al menos logaritmo de la concentración del ion hidróneo. La suma de ambos pH y pOH me tiene que dar 14. Cuando nosotros medimos una sustancia con base al pH, entre más se acerque al 1, más ácida va a ser mi sustancia, y entre más nos alejamos y nos vamos hacia el 14, más básica va a ser. Al contrario, cuando estamos hablando en términos de pOH, una sustancia entre más cercana sea a 1 va a ser más básica, y entre más se acerque a 14 va a ser más ácida. Sumamos ambos, el pH y el pOH, y me tiene que dar 14. ¿Cómo vamos a calcular el pH? Es con ayuda de la calculadora, que se pone menos logaritmo, se abre paréntesis y ponemos la concentración que tengamos, ya sea de hidróneo o de hidroxilo. En este caso, en este ejemplo que tenemos aquí, tenemos la concentración de hidroxilo. Entonces ponemos menos logaritmo entre paréntesis 1 exponente a la menos 6, le ponemos igual y me da que tenemos un pOH de 6, quiere decir que mi sustancia es básica. Vamos a hacer diferentes ejercicios donde vamos a calcular ya sea pOH y pOH, y vamos a determinar si mi sustancia es básica, ácida o neutra. La primera concentración que vamos a hacer es sobre el protón, la concentración de protones. Entonces tenemos una concentración molar de 0.001. Lo ponemos en la calculadora, menos logaritmo de 0.001 es igual, y me da a 4. Entonces mi pH es 4. El pH, ¿cómo lo sacamos? Haciendo una resta. A 14 le restamos 4 y me queda 10. Entonces mi sustancia va a ser ácida. El siguiente también es a base de mi concentración de protones, 3.2 por 10 a la menos 2. Ponemos en nuestra calculadora menos logaritmo 3.2 por 10 a la menos 2 y me da un pH de 1.5. Es una sustancia ácida. Para calcular el pOH
Simplemente a 14 le restamos 1.5 y me da 12.5. La siguiente concentración molar es a partir del ion hidroxilo. Entonces lo mismo, tenemos menos logaritmo 2.0 por 10 a la menos 4 y me sale un pOH de 3.7. Para calcular el pH restamos a 14, le restamos 3.7 y me da 10.3. ¿Se fijan? En relación al pOH está cerca de 1, entonces mi sustancia es básica. Eso es todo, espero les haya servido. Nos vemos en el siguiente video.